Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar, ¿verdad?, con la solución de los ejercicios propuestos. En este caso me voy a concentrar en el segundo ejercicio, que es referente a la curva de calentamiento. Primero tengo que voy a atravesar después. Ahí está. Son ganas mías. Ok, leamos el enunciado. La curva de calentamiento siguiente, quiere decir la gráfica, ¿verdad?, que se encuentra a la par del problema, muestra la cantidad de calor suministrada a 1 gramo de etanol que se encontraba inicialmente a menos 115 grados Celsius y que se hizo llegar hasta su fase gaseosa a 78 grados Celsius. Únicamente a partir de esos datos, quiere decir que en este caso no hay que investigar nada de las guías. Hay que calcular el calor de fusión del etanol, el calor específico del etanol en estado líquido y el calor de vaporización del etanol. Y pues con las unidades, pues no exactamente del sistema internacional, sino que con las unidades más sencillas de utilizar en este contexto. Entonces, primero, antes de tirarnos al cuaderno, pues veamos bien la gráfica. En la clase, ¿verdad?, mencionamos que la curva de calentamiento es una gráfica de calor contra temperatura, calor en el eje X, temperatura en el eje Y, que me refleja la cantidad de calor que se le debe añadir a un cuerpo y pues la temperatura que alcanza un cuerpo cuando se le añade calor. Es una gráfica poco convencional porque pues la variable dependiente pues resulta que es la temperatura. Y pues pueden observar que en su forma más simple se compone de varias líneas quebradas, en las cuales pues cada línea quebrada representa una ecuación de calor pues individual. En este caso son 5 líneas, aunque realmente solo nos interesa 3, pero recuerden, en el orden que van, la primera línea inclinada representa el calentamiento del etanol sólido. La primera línea horizontal, que sería la segunda línea, representa la fusión la fusión del etanol sólido. La tercera línea, que sería la segunda línea inclinada, representa el calentamiento del etanol líquido. La cuarta línea, que es la segunda línea horizontal, representa la vaporización del etanol líquido. Y la quinta línea, o la tercera línea inclinada, representaría el calentamiento del etanol en fase gaseosa. Entonces, en este caso, van a ver que solo están rotuladas las 3 líneas de en medio. Ya vamos a ver por qué. Y van a ver que solo marca los 2 valores de temperatura de menos 115 y 78, que son exactamente los mismos valores de temperatura que menciona el enunciado del problema. Entonces, vamos a ver a qué vamos con eso. ¿Qué significa ese menos 115 y qué significa ese 78? Si ustedes analizan la gráfica, ven que ese menos 115 coincide con la primera línea horizontal y ese 78 coincide con la segunda línea horizontal. También mencionamos en la explicación de la gráfica que las líneas horizontales representan los cambios de estado. La primera línea representa pues ¿cómo se llama? La fusión del etanol, la conversión de sólido a líquido, y la segunda línea horizontal representa la vaporización, la conversión de líquido a gaseoso. Entonces, bajo esa lógica, nosotros debemos comprender que menos 115 grados Celsius debe ser el punto de fusión del etanol, la temperatura a la cual pues se debe derretir, y el 78 grados Celsius debe representar el punto de ebullición, en este caso sería normal, del etanol, la temperatura a la cual el etanol va a hervir. Entonces, por eso esos dos valores son importantes. Y la razón, o sea, por la que mencionamos la temperatura, quiere decir que el principio del problema, el punto inicial donde se encuentra la gráfica, y aquí pues vamos a mover un poquito el mouse, el punto inicial donde va a comenzar el problema no es aquí, sino que es aquí, en donde se cruzan las primeras 2 líneas. Y entonces pues tenemos etanol sólido a menos 115 grados, el cual le comenzamos a suministrar calor, le suministramos calor y se va a convertir en etanol líquido en este punto. De ahí le seguimos suministrando calor, sería en este caso ya Q2,
y se va a convertir a, bueno, convertir no es la palabra correcta, se va a elevar su temperatura para llegar al punto de ebullición, y en el punto de ebullición se le va a añadir la tercera parte de calor que me va a ayudar pues a convertirlo en vapor, o sea, a hervir, ¿verdad? Todo ese, la cantidad de etanol. Nótese que la gráfica ni de chiste esta escala, la escala después es lo de menos, ¿verdad? Pero con los valores que ya están aquí, nosotros tenemos más que suficiente información para poder pues, obtener lo que nos pide el problema. De hecho, ustedes verán que el análisis puede parecer todo complicado, pero no, ya lo hicimos lo más simple que lo podíamos hacer. Comenzamos acá, entonces esta longitud representa Q1. De ahí se eleva la temperatura acá, entonces este pedazo horizontal sería Q2 y de ahí cambiamos de líquido a vapor, lo hervimos, este pedazo sería Q3. Y Q1 corresponde entonces al proceso de fusión, por lo tanto, tiene dentro de sí el calor de fusión. Este Q2 representa el proceso del calentamiento, calor sensible del líquido, por lo tanto, tiene el calor específico. Y este proceso representa el cambio de estado de líquido a gas, o sea que incluye el calor de vaporización. Y cuando lo vemos de esa manera, nos damos cuenta de que pues es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Vamos a poner la cámara y pues vamos a detener el archivo. Entonces vemos aquí el cuaderno, mientras se me ajusta, ¿verdad? El foco de la cámara, vamos a pues, ver la información que teníamos acá. Entonces pues teníamos Q1 es igual a 104.6 joules. Q2 es igual a 468.6 joules y Q3 es igual a 853.5 joules. Entonces, Q1 representa el proceso de fusión, Q3 representa el proceso de vaporización y Q4 representa la elevación de temperatura de el etanol en estado líquido. ¿Y por qué me tomo la molestia? Perdón. ¿Por qué me tomo la molestia de escribirlo de esta manera? Porque yo sé que el calor por cambio de estado y el calor por cambio de temperatura tienen ecuaciones diferentes. Entonces, en el caso de Q1, voy a tener que sería la masa por el calor de fusión. Y eso pues es igual a 104.6 joules. Por lo tanto, el calor de fusión debe ser 104.6 joules sobre la masa. Y pues según lo que nos dice la gráfica, 104.6 joules sobre 1 gramo quiere decir que mi valor del calor latente de fusión debe ser 104.6 joules sobre gramo. Ese mismo procedimiento lo vamos a repetir para Q3. Q3 pues sería el proceso de vaporización. Entonces pues eso es igual a 853.5 joules. Pues el calor de vaporización sería 853.5 sobre la masa. Y pues la masa es 1 gramo. Entonces eso me va a dar, perdón, iba a escribir otro número, 853.5 joules sobre gramo. Y pues para el Q2, que sería un poquito más entretenido, acuérdense que Q2 está pues sometido a la ecuación de calor sensible, y pues para este caso sería masa por calor específico por cambio de temperatura. Entonces yo tengo que ese calor es igual a 468.6 joules. Quiere decir que el calor específico, que es lo que estoy buscando, debe ser igual a 468.6 joules sobre la masa y el cambio de temperatura. La masa sabemos que es 1 gramo y el cambio de temperatura, pues vamos a recordar
la definición, ¿verdad?, de cambio de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, yo estoy calentando etanol líquido desde menos 115 grados hasta 78 grados. O sea que la temperatura inicial debe ser de menos 115 y la temperatura inicial, perdón, final debe ser de 78. O sea que temperatura final 78 y temperatura inicial menos 115. Entonces, pues 78 menos 115. Lo voy a poner para aquí. Menos 115 me debe dar 193. O sea que mi calor específico debe ser igual a 468.6 Joule sobre 1 gramo sobre 193 Celsius. Dividir entre 1 es lo de menos. 468.6 entre 193 me va a dar 2.42. Bueno, 2.427979. Lo voy a redondear a 2.43 joules sobre gramo de grado Celsius. Y eso sería entonces la solución del segundo ejercicio propuesto. Entonces, si ustedes llegaran a necesitar pues más asesoría, más ejercicios, pues me lo hacen notificar, ¿verdad? Por medio del chat o por medio del correo electrónico y yo pues les voy a seguir ayudando en lo que pueda. Entonces con eso me despido, pasen pues bueno, un buen día dependiendo de cuando vean este video y pues nos veremos, bueno, otra vez, no sabemos, ¿verdad?, cuándo van a estar viendo esto, así que pues nos veremos en algún momento. Entonces, en eso pues yo me despido de ustedes.